Bien, mis queridos, entonces Nehemías 4:16 al 17, yo creo que ya todos tienen ahí ese pasaje. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a través de este mensaje y que la palabra corra con libertad en cada uno de nuestros corazones. Pues he titulado este mensaje: haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Y como se los dije, mis amados, este mensaje está basado en la urgente necesidad de permanecer activos, productivos, aprovechando bien el tiempo, mirando qué podemos hacer para ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, mirando qué más podemos hacer para alinearnos en el propósito de Dios con nosotros. Por eso hoy vamos a recordar, hoy es una noche de enseñanza, vamos a recordar un poquito de historia bíblica. Yo sé que a muchos nos gusta la historia bíblica, la historia que nos encontramos en las Sagradas Escrituras. Pues bien, la historia dice que Dios permitió que por la dureza del corazón de los israelitas, Jerusalén, la capital del reino, fuera destruida, fuera conquistada y destruida, y sus habitantes secuestrados. Este proceso doloroso no se desarrolló en un día, no fue el resultado de una batalla o una sola invasión, sino que la historia nos dice que fueron 3 invasiones con sus respectivas deportaciones o traslados de cautivos a Babilonia. Este proceso duró varios años. La primera invasión a Jerusalén fue en el año 606 antes de Cristo. Dice la historia que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, personalmente dirigió a su ejército y conquistó a Jerusalén. Allí en esa primera incursión se llevó cautivos al rey Joaquín y a los principales y mejores habitantes de aquel lugar, dejando a Sedequías como un rey. Luego, después de 9 años, viene la segunda invasión en el 597 a.C. Y por último, la tercera invasión fue después de 19 años. Nabucodonosor regresa nuevamente, esta vez con un ejército más poderoso, y toma Jerusalén en el 587, después de sitiarla 18 meses. Y esa fue la invasión final, cuando el templo fue destruido, cuando el templo fue quemado, cuando los vasos sagrados estaban en el templo, junto con los escudos de oro que Salomón había construido, fueron llevados, ¿verdad?, hasta Babilonia como trofeo. Entonces, la historia bíblica dice que Jerusalén en esa última invasión se convirtió en un promontorio de ruinas, junto con su muro, quedando entonces en aquel lugar los habitantes más sencillos, los más pobres, algunos pocos agricultores quedaron allí, pero los más ricos, los príncipes, todas estas personas, los nobles, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Así que al estar derribados los muros, al estar destruido el templo, al estar en ruinas la ciudad, fácilmente sus habitantes más representativos e influyentes fueron secuestrados y llevados a Jerusalén, como dice la historia, la palabra del Señor, por 70 años. Entonces fueron 70 años de disciplina, 70 años lejos de sus tierras, lejos de su nación, 70 años lejos de su cultura, de su comida, de su música, de su idioma. Fueron 70 años en donde algunos pensaron allí en Babilonia que todo había acabado. Pero dice la palabra que luego de 70 años de disciplina, de secuestro, fueron liberados y repatriados según el propósito de Dios. Entonces llegan
de nuevo a Jerusalén los primeros israelitas. Esto también fue un proceso. El retorno a Israel fue un proceso. Dice la historia que los primeros que regresaron fueron 50,000 judíos liderados por Zorobabel en el 538 antes de Cristo. Luego con Esdras llega un segundo grupo de 2,000 hombres y sus familias en el 458 antes de Cristo. Todos estos israelitas, cuando regresan, se ocupan de construir sus casas, sus edificios, de restaurar sus centros de educación, de mirar cómo se reactiva la economía, ¿verdad? Miran cómo pueden emprender nuevamente, cómo pueden hacer sus negocios. Y dice la historia que en medio de todo ese proceso de restauración pasaron otros 70 años. Mira, otros 70 años. Y bueno, dentro de todo lo importante que hay que restaurar, hay una gran labor que espera y es la reconstrucción del muro, porque el muro que rodeaba Jerusalén seguía derribado. Más de 140 años, haz la cuenta, 70 que tomó ese tiempo como exilio, como el tiempo de la cautividad. Luego ya llevan otros 70 restaurando su economía, restaurando sus casas, restaurando su estabilidad. Van 140 años, pero aún el muro de protección que rodea Jerusalén, ese muro de defensa contra los otros pueblos, permanece como escombros, como ruinas. Y hasta ese momento, 140 años, nadie hace nada por levantarlo. 140 años en donde todo el tiempo han estado o han permanecido expuestos ante el enemigo, vulnerables ante otro ataque, ante otra guerra, ante otro secuestro. Sin embargo, nadie hace nada. Y es aquí donde surgen preguntas, porque puede uno pensar como un cristiano normal, ¿verdad? ¿Y qué es imposible para Dios? Sería muy difícil que Dios enviara un grupo de ángeles que reconstruyeran el muro en un día. No es imposible, no, y ni sería imposible, porque para Dios no hay nada imposible, dice la palabra. En otra porción dice, ¿hay alguna cosa difícil para mí? No, claro que no. Pero entonces uno piensa, ¿por qué Dios no manda a hacer a otros ese tipo de trabajo que de alguna manera me tocaría a mí hacer? Y ahí empezamos entonces a encontrar respuestas. Y he encontrado 3 razones por las que tú y yo debemos hacer nuestro trabajo. Por eso el tema de esta noche, haz tu trabajo. Y esa primera razón por la que yo tengo que hacer mi trabajo es porque nadie va a hacer lo que me corresponde hacer a mí. Amén. Dile ahí al que está al lado, nadie va a hacer, nadie va a emprender lo que te corresponde a ti. Ahora, nadie va a ser tan efectivo en el cumplimiento del trabajo asignado como tú lo puedes hacer. Y esto me lleva a pensar que todos, hermanos, todos sin excepción, tenemos tareas intransferibles, sin importar la responsabilidad espiritual. Todos tenemos tareas intransferibles. Los pastores tenemos que cumplir efectivamente nuestro trabajo, pero de igual manera los líderes, de igual manera los sacerdotes de cada casa, los que Dios ha puesto en un lugar de autoridad, de igual manera tienen que cumplir ese propósito, tienen que ejecutar ese trabajo, porque hay tareas únicas y exclusivas que solo tú puedes cumplir. Hay metas que solo tú puedes alcanzar. Cuán bonito sería que otros oraran por mí y yo fuera bendecido, que otros pagaran el precio y yo obtuviera la bendición, que otros ayunaran y yo obtuviera la autoridad. Eso sería muy bonito, que otros estudiaran y yo recibiera la calificación, que otros trabajaran y yo cobrara el sueldo. Eso sería maravilloso, pero no es así, no es así. Y pienso que a todos nos gustaría de alguna manera no hacer nada y que nos estuvieran consignando, que nos estuvieran pagando, que de alguna manera las personas estuvieran
no sé, pensando en nosotros como, ay, mira, voy a bendecirlo, así él no haga nada, voy a bendecirlo. Y no es así. Si hay algo que podemos aprender es que Dios conoce los corazones y que si nosotros trabajamos para Él es quien nos va a pagar, es Él quien nos va a recompensar. Y hay cosas que tú haces, aprovecho esta oportunidad, hay cosas que tú haces que nadie se da cuenta que estás haciendo. Ningún hombre se da cuenta que tú estás haciendo, pero lo estás haciendo. De repente te estás levantando muy temprano a orar en ayuno, pidiendo al Señor, Dios mío, interviene, glorifícate, ayúdanos. Eso es trabajo, eso es trabajo, eso es trabajo espiritual. Nadie se está dando cuenta, ni tu pastor se da cuenta, ni tu mamá se da cuenta, ni tu esposa se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y créeme que todo esto el Señor sabe pagarlo, el Señor sabe recompensarlo. Bien, entonces, quiero que tengas muy presente que hay labores que nadie va a hacer por ti, hay trabajos que nadie va a hacer por ti porque no nos corresponde a ti y a mí ejecutar. Entonces, hay responsabilidades que nadie va a asumir. Nadie va a asumir porque son tus responsabilidades y no las van a asumir así quieran lo mejor para ti. De hecho, cuando alguien quiere lo mejor para mí, no asume mis responsabilidades, sino que al contrario me recuerda que esa es mi responsabilidad. Por eso es que al pueblo judío ningún país vecino le vino a reconstruir el muro. Ningún país amigo iba a hacer lo que era responsabilidad de los judíos. Por eso permaneció 140 años ahí, porque no era la responsabilidad de otro país, sino la responsabilidad de los judíos. Y hay cosas que están en ruinas. Hay muros que están caídos. Hay situaciones que son un caos y van a permanecer ahí hasta que tú no hagas tu trabajo. No, los muros no se van a levantar por obra y gracia, como decimos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos muchas veces pensamos que el Espíritu Santo va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. No, mira, cuando tú haces lo que te corresponde hacer, entonces uno ve cómo el Espíritu de Dios empieza a glorificarse, empieza a manifestarse. Por eso es importante que tú hagas tu trabajo. Haz tu trabajo y verás mayores cosas en tu vida. El sacerdote de la casa, entonces no puede esperar que sea el hijo o la hija quien tome las decisiones, quien motive a buscar a Dios, quien busque el celular. Papá, ya va a empezar el culto, vamos a conectarnos. Si no lo hace el sacerdote de la casa, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si lo hacen tus hijos, bendito sea el Señor. Gracias a Dios has sembrado una buena tierra, pero tu responsabilidad es liderar esa parte espiritual. Y cuánto más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, no esperemos que otros hagan el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. La razón por la que tú y yo debemos poner manos a la obra y hacer nuestro trabajo es porque legalmente nadie tiene por qué hacer lo que me corresponde hacer a mí. Pues, no sé si tengas algo que reconstruir como los judíos, que todavía está en ruinas, pero el Señor te dice, es tiempo de hacer el trabajo, es tiempo de crear puentes, es tiempo de crear lazos, es tiempo de crear estrategias para resolver problemas que aún permanecen ahí con una incógnita o con puntos suspensivos. Los problemas no se resuelven porque sí, tú tienes que hacer tu trabajo. Ahora tú dirás, pastor, yo estoy haciendo mi trabajo, pero no veo resultados. Sigue haciendo tu trabajo. Que Dios ve tu corazón, Dios ve tu actitud, Dios ve la disposición de tu corazón. Y como te dije, si algo Dios honra, es aquel que se dispone a trabajar, que se dispone a servir, que se dispone para mejorar, que se dispone para resolver una situación. Tú te dispones y Dios hace el resto. Entonces los judíos, los israelitas, debían reedificar el muro. No solo eso, tenían que reedificar el templo y se encontraban, por supuesto, sin una comunión como Dios
lo anhelaba y lo esperaba. Así que, mira, hubieran pasado 500 años, 1000 años más y nada hubiera sucedido si Dios no levanta a Nehemías, si Dios no le pone esa visión a Nehemías, si lo levanta como un líder, como un caudillo. Pues bueno, esa es la misericordia del Señor. 140 años que nadie hace nada, pero Dios viene para traer una visión a un hombre que todavía está en tierra de Babilonia, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios. Toca a uno que aún no ha regresado a Jerusalén, a uno que está lejos y le encomienda una misión poderosísima. Y ahí encontramos la segunda razón por la que tú y yo debemos hacer nuestro trabajo, por la que tú debes hacer tu trabajo. Y es porque tú eres la persona idónea para ejecutar la visión que Dios te dio. Tú eres la persona idónea. Hay visión que viene de parte de Dios. Hay propósitos que vienen de parte de Dios de manera personal a nuestras vidas, que otros no comprenden tu visión ni tu propósito, pero tú sí. Por eso es importante comprender que somos tú y yo las personas idóneas para ejecutar la visión que Dios nos ha dado. Recuerda, nadie puede ejecutar mejor que tú la visión que Dios te dio. Recuerda, Dios es quien da visión y la da como Él quiere. No debe estar uno celoso por la visión ni el propósito que Dios le ha dado a otro. Que Dios lo bendiga. Si hacen mucho, si son muy visibles, gloria a Dios, Dios los bendiga. Pero a todos Dios nos ha dado una visión. A todos Dios nos ha dado un propósito. Y debemos poner manos a la obra. Debemos hacer nuestro trabajo para ejecutar esa visión, porque nadie puede ejecutarla mejor que nosotros. Amén. Estoy siendo claro en esta noche. Presta mucha atención a eso. Presta mucha atención. Por eso no es casualidad que tú veas lo que ves y que tengas lo que tienes. Nada en nuestra vida es una casualidad. Nehemías, dice la escritura, era el copero del rey Artajerjes. Tenía una posición muy importante en Babilonia. ¿Casualidad o propósito de Dios? Era propósito de Dios. De antemano ya Dios había posicionado a Nehemías en aquel lugar. Entonces, nada de lo que nosotros tenemos es una casualidad, ni la posición, ni los recursos, ni las habilidades, ni la preparación. Nada de lo que tú y yo tenemos es por casualidad. Junto con la visión, Dios siempre nos da los recursos. Así que Dios llama a Nehemías para reactivar el espíritu de los israelitas y le da una visión muy importante, la cual es reconstruir el muro. Nadie iba a levantar el muro. Podían pasar siglos y los israelitas seguirían aplazando ese gran propósito. Gloria al Señor. Entonces dice Nehemías, vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, entonces en estos versos, Nehemías es tocado por el Espíritu y le es impartida una carga, le es impartida una visión. Él está de repente contento en sus funciones, tranquilo, todo va bien en su vida profesional, la economía va bien y de repente viene, hermano, un trato de Dios. Le es impuesta una carga de parte del Señor. ¿Y cuál es su reacción? Dice
Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Más adelante dice la palabra que continúa este clamor, esta plegaria al Señor, que Dios tenga misericordia. Y dice el verso 11, concluyendo esta oración, dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, viene la visión y Nehemías entiende que él debe hacer algo, que no se puede quedar con las manos cruzadas, que él debe hacer su trabajo, porque ha venido una visión de parte de Dios y entiende que su posición es una posición estratégica para bendecir a su pueblo, para bendecir y honrar a su Dios. Entonces, después de esta oración, bendito sea el Señor, Nehemías entiende que hay algo que no se puede seguir aplazando y que hay que poner manos a la obra, que él debe hacer un trabajo especial, que él no se puede quedar indiferente. Y eso es lo tremendo, porque por eso aquí vamos mucho más allá de realizar una labor empresarial, de realizar o ejecutar un trabajo, ¿verdad?, cotidiano. Y es que todos tenemos un trabajo que hacer en el área espiritual, sin importar la posición que tengamos en una congregación. Tú y yo tenemos algo que hacer para el Señor. Y Dios está esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo. Entonces llegamos aquí a Nehemías 2 y dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? No, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Amén. Gloria a Dios. Por eso entonces, la historia bíblica dice que en el año 445 antes de Cristo, Nehemías lidera el regreso de ese tercer grupo a Jerusalén. Grupo con el cual él iba a Jerusalén para cumplir metas específicas en la ciudad. No iban a construir sus negocios, no iban a emprender, no iban por sus tierras, iban a animar a los israelitas a edificar ese muro que 140 años después de aquella última incursión de Nabucodonosor todavía permanecía en el suelo. Es así que todo aquel, mi hermano, que tiene una visión debe hacer su trabajo, porque nadie puede ejecutarlo mejor que él. Nehemías tenía una visión y nadie podía ejecutarla o liderarla mejor que él. Aquí en el verso 11, dice el capítulo 2, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Mira, si algo tenía claro Nehemías era a qué había regresado.
Tal vez los demás no tenían tan clara la visión, pero él sabía cuál era su propósito de haber regresado a Jerusalén. Entonces allí emprende esa noche, dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y empieza a hacer como toda una inspección del trabajo, cuál es la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Luego que termina de hacer todo esto, dice que se reunió con algunos hombres, los oficiales de aquel lugar, los principales de aquel lugar, algunos nobles, y les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, y les empieza a declarar el propósito por el cual él ha ido. Empieza a ejecutar la visión, empieza a ejercer esa influencia, empieza a cumplir su llamado. Y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron todos? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios. Entonces, esto es bien especial porque empiezan, ¿verdad?, a compartir esa visión que les ha transmitido este gran líder Nehemías. Se animan, reconocen que es cierto, hay una necesidad y que no pueden seguir de esa manera. Y entonces cada uno se dispone para hacer su trabajo. Entonces llegamos al capítulo 3 y podemos leer cómo esa palabra inspiradora de Nehemías motivó a las familias israelitas a que se levantaran y edificaran las puertas quemadas por el fuego y por el muro. Y esto sucedió porque, como te digo, cuando tú compartes la visión que Dios te ha dado, el impacto que esa visión tiene es mayor al que pudiera ser si tú lo reservas. Algo que es muy importante es que para hacer nuestro trabajo debemos iniciar por compartir la visión. Pero si tú tienes algo que Dios ha puesto en tu corazón y te lo quedas callado, te lo guardas, pues créeme, va a ser muy difícil que puedas hacer tu trabajo. Si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, háblalo, háblalo, háblalo con aquellas personas que te pueden ayudar a alcanzar esa misión. Si algo hay claro hoy en día, para nosotros como iglesias, que solos no podemos y que debemos permanecer unidos más que nunca. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Finaliza diciendo este Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay una unidad de visión, una unidad de propósito en tu hogar, en tu negocio, en tu empresa, pues seguramente vas a lograr y vas a alcanzar las metas. No permitas que entre la división, que venga la división, porque eso va a ser, ¿verdad?, estragos. Ahora bien, yendo aquí de nuevo a capítulo de Nehemías, este capítulo que estamos leyendo, es necesario recordar entonces que cuando tú compartes la visión, también se va a levantar mucha gente con oposición, que va a decir, yo no creo, ¿quién eres tú? Aquí estamos bien. Eso que tú manifiestas no nos afecta. Y se van a levantar esos enemigos. Eso, por supuesto que nunca nos va a faltar. Ahí, antecitos del capítulo 3, el verso 19, dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dieron respuesta, les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces es maravilloso cuando uno encuentra un líder firme en su visión,
firme en el propósito y no se deja mover por la corriente que viene para tratar de hacerlo detener, sino que hay una claridad en su tiempo, en la ocasión que Dios le ha permitido. En Eclesiastés capítulo 9, 11, dice la escritura, Salomón dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. A mí esta palabra siempre me ha tocado porque comprendo que debo estar siempre en la frecuencia correcta para entender el tiempo y la ocasión, porque hay momentos que no puedo dejar pasar, sino que debo estar activo, haciendo, ejecutando lo que Dios ha puesto en mi corazón. Nehemías entendió que era el tiempo, era su tiempo, era el tiempo de liderar, era el tiempo de impartir la visión, era el tiempo de no quedarse con las manos cruzadas. Hay oposición, entonces mejor me devuelvo. Hay oposición, entonces mejor me callo. Como algunos hacen cuando hay oposición, no, esto está muy difícil, mejor dejemos así y que cada uno se arregle. No, si Dios te ha dado una visión y logras entender que es el tiempo para ejecutar la visión, no desmayes, no te rindas. Nehemías entendió la hora, el tiempo, el lugar, entendió que su posición no era casualidad, entendió la autoridad que Dios le había dado, entendió lo más importante, que había que ejecutar ese propósito por encima de cualquier oposición. Aquí en Nehemías 4 dice nuevamente que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, fue un ataque continuo, un ataque fuerte. La ofensa no fue pequeña, sino que fue aumentando, fue grande. Ahora, no pienses que porque tú estás haciendo la obra de Dios va a ser fácil. No pienses que porque tú estás en el propósito de Dios va a ser fácil, que no va a haber oposición ni de los de afuera ni de los de adentro. Habrá oposición así estés en el propósito del Señor. Es más, algo que denota que estás cumpliendo tu trabajo, que estás ejecutando tu visión, es que haya oposición. Esto no nos debe llevar a desfallecer, ni a desmayar, ni a entristecernos, ni a entrar en depresión. Al contrario, esto nos debe, hermano, motivar a seguir adelante. Porque si hay, ¿verdad? Obstáculos, si hay cosas difíciles, eso denota, hermano, que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y que Dios nos lleva, hermano, por ese camino estrecho. El camino estrecho, las cosas no son fáciles. Las cosas no son fáciles, pero Dios está ahí. Y Dios estaba en Nehemías. Aunque Sanballat se levantó, aunque los otros enemigos Tobías se levantaron, Dios estaba con él. Y eso era lo más importante. Muy bien, dice el verso 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Así hay mucha gente, hay muchos Tobías por ahí que minimizan tu labor, minimizan tu trabajo y que no valoran, pero el tema no es si otros valoran o no valoran, es que si tú estás entendiendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa? Haz tu trabajo, haz tu trabajo. Cumple tu misión, cumple tu ministerio. Que los demás digan, pero tú no estás haciendo nada. Mira, no es asunto tuyo, con el debido respeto. Le puedes decir a esa persona, no me importa. A mí no me importa que me sigan miles en YouTube, en Facebook. Pastor, y usted sube videos y predicaciones y mensajes y nos motiva. Algunos ni las compartimos. No es de mi interés. Yo hago mi trabajo. Yo hago mi trabajo. Así otros digan, no le veo gracia, no le veo chiste, no le veo esfuerzo. No importa. De igual manera tú, hermano,
No desfallezcas. Hoy día del trabajo, te recuerdo que debes seguir haciendo tu trabajo, que debes seguir esforzándote. Así otros no vean con buenos ojos el que estés edificando ese muro. El que estés, ¿verdad?, colocando toda tu atención en eso que está arruinado. No importa, sigue adelante. Bendito sea el Señor. Ahora mira, dice el verso 6, que Nehemías no se detuvo por las amenazas ni por los desprecios. Dice que edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, si no hay ánimo para trabajar, no va a haber muro edificado. Y estos son procesos. Por eso no hay que perder el ánimo. No hay que perder el ánimo. En medio de esta situación que estamos, no pierdas el ánimo. Pero pastor, apenas estoy edificando medio muro. Ya no gano como antes. No pierdas el ánimo. Sigue trabajando. Sigue. Hay un mensaje que luego quiero compartir, que yo sé que va a ser bendición para nosotros. Pero hago aquí un paréntesis porque la palabra dice, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Piedad y contentamiento. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Entonces no hay por qué pensar, este 2020 se echó a perder, este 2020 será el año más negro, ¿no? Si Dios está con nosotros, esta es la mayor ganancia y este será un tiempo de mucho aprendizaje. Mira este tiempo, es un año único, es un año único. De este año, hermano, vamos a obtener grandes beneficios. ¿De cómo? De este año, sí, de este año, grandes enseñanzas que van a marcar una nueva historia, una nueva vida para todos nosotros. Tiene que ser así. Gloria a Dios. Mira, acá dice la palabra en el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Les dio rabia de ver que en lugar de estar con las manos cruzadas, en lugar de estarse echando airecito, estaban edificando. Hay gente que es así, que le da rabia cuando tú trabajas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú no andas desanimado. Por ellos sería muy grato que tú les dijeras, estoy en depresión, no quiero hacer nada, lo único que quiero hacer es dormir. Y dirían, ay, qué bueno, te felicito porque yo me siento igual. No, hermano. Gloria a Dios por los que trabajan, por los que se esfuerzan, por los que miran de qué manera se puede estar más activo que nunca. Y dice el verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer cuando vienen este tipo de amenazas? Bueno, hacer lo que hizo Nehemías. El verso 9 dice que entonces oramos a nuestro Dios. No dice que se desanimó, no dice que dejó de buscar a Dios, no dice que se fue de la iglesia, no dice que bloqueó al pastor. No, dice que oró a Dios, o sea, buscó a Dios, se metió con Dios. Y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bendito Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando me atacan? Y yo sé que estoy en el propósito de Dios, ejecutando la visión que Dios me ha dado, pues velar y orar. Entonces, cuando tú sientes que hay mucha opresión, ¿qué hay que hacer? Ponerte en guardia, abrir bien tus ojos, despertarte, ponerte a orar, a buscar a Dios, a madrugar, a reprender toda oposición, a reprender toda obra contraria. Cuando hay oposición, tú tienes que estar dispuesto a pelear por lo tuyo. Verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa la obra. O sea, esto pasó de palabras, hermano, a algo muy peligroso. Y puede que así sea cuando tú estés ejecutando la visión. Pero recuerda que nadie puede ejecutar la visión tan bien como tú lo puedes hacer. Pero sucedió, dice el verso 12, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro,
y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, y con sus arcos. O sea, si quieren pelea, pues vamos a pelear, pero yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a hacer lo que Dios dijo que debía hacer. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces, si voy a ejecutar la visión que Dios me dio y hay oposición, tengo que pedirle al Señor estrategia. Dame estrategia. Y eso fue lo que Nehemías aquí en práctica, una estrategia. La mitad van a levantar el muro y la otra mitad van a estar en guardia, van a estar a la expectativa que no nos agarren aquí, ¿verdad? Y nos masacren. Dice la palabra, 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Qué maravilloso. Gloria al Señor. Bien importante esto que estamos leyendo aquí, porque nos anima, hermano, a hacer nuestro trabajo. Recuerda que tú y yo tenemos una tarea por cumplir. Y si tienes algo que levantar, una visión que ejecutar, entonces tienes que estar preparado porque no será fácil. Dice el 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Pues yo quiero terminar en esta noche. ¿Sabes qué pasó en medio de toda la oposición, pero asimismo la disposición de Nehemías? Llegamos al capítulo 6, versículo 15, y mira lo maravilloso que encontramos aquí. Dice que fue pues terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En 52 días. Es decir, que lo que no se logró en 140 años, cuando hubo un corazón dispuesto a compartir la visión, ¿qué sucedió? Pues lo lograron en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y esa es la tercera razón por la que tú tienes que hacer tu trabajo, es porque tus manos son las manos de Dios en la tierra. Pues tú quieres ver a Dios obrar, haz tu trabajo. Tú quieres ver portentos y maravillas, haz tu trabajo, porque tus manos son las manos de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero concluir con esta reflexión en esta noche, animarte, hermano, a que no desfallezcas, a que mantengas el ánimo, a que recuerdes que estamos trabajando para el Señor, que recordemos que nuestro trabajo es un servicio para Dios. Tal vez ahorita las cosas son más difíciles que antes y se van a poner un poco más difíciles, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No importa que no seamos especialistas en algún área. Aquí nosotros no, en mi caso, yo no había transmitido nunca un culto de la congregación en Ciudad Jardín. Bueno, al principio, ustedes ya saben, ni micrófono teníamos, problemas con la música, problemas con pasar las letras de las canciones, pero vamos mejorando. Y de eso se trata, de ver que si este es el tiempo y esta es la ocasión, yo voy a hacerlo mejor para la gloria de Dios. Yo voy a mirar de qué manera puedo seguir activo, productivo, haciendo lo que al Señor le agrada. Y quiero dejarte esa palabra en tu corazón, a que sigas con ánimo, a que le pidas al Señor sabiduría, estrategia. Si Dios te dio una visión, nadie como tú para ejecutar esa visión. Si Dios te ha puesto una carga, nadie como tú para llevar adelante esa misión, ese propósito. Así que sigamos trabajando para Dios.
recordemos que si algo es bueno, es trabajar para el Señor, porque de Él recibiremos recompensa. Oremos al Señor.